Hola mi gente, sean todas y todos bienvenidos y bienvenidas una vez más a su programa Conversaciones sin Fronteras RD, donde hablamos de cosas importantes de manera relajada. Hoy tenemos un programa sumamente importante y humano sobre todo. Ustedes saben que hace unos días estuvimos conversando sobre el tema de la migración haitiana y hoy le hemos querido dar a este programa un nombre también que busca poder hacer este tipo de abordaje. Hoy vamos a hablar de la migración haitiana en República Dominicana, entre fronteras, derechos y realidades invisibles. Es sumamente importante poder hacer este abordaje desde una mirada política, pero también una mirada humana y una mirada desde la migración, o sea, qué es lo que está pasando. Y para eso hemos traído a una persona muy especial y a quien le queremos mucho. Se trata de nuestro querido Francisco Cáceres Mendoza. Francisco Cáceres, que le decimos de cariño Fran, y me vas a permitir decirte Fran, porque ese Francisco claro. Así, bueno, y suena al Papa Francisco. Él tiene un poco de papa, así, ustedes ya verán por qué. A Francisco Cáceres, quien es antropólogo, pero también es un trabajador social de muchos años, trabajando en los barrios, sobre todo en los barrios de la zona norte del Distrito Nacional, y que conoce muy bien la idiosincrasia del pueblo dominicano, no solamente por conocimientos teóricos, sino también por vivencia. ¿Y quién más que él para abordar esta temática que nos está de alguna manera desafiando como país? Fran, yo quiero recibirte con una taza de café, que aquí tengo en el set. Sí, claro. Esta taza de café simboliza lo que es la idiosincrasia del pueblo dominicano, que radica en recibir de manera cálida y acogedora a las personas, no solamente a las personas amigas, cercanas como lo es Fran Cáceres, sino también a los migrantes y a las migrantes en nuestro país. El dominicano y la dominicana se caracterizan precisamente por esa manera acogedora, cálida, y en el contexto internacional el turismo siempre resalta cuando le entrevistan esa manera en cómo nosotras y nosotros les recibimos en el país. Entonces, quiero con esta taza de café, Fran, recibirte de manera acogedora como toda buena dominicana, que da acogida a todo el mundo, incluyendo a los extranjeros y las extranjeras. Bienvenido a nuestro programa, Fran. Un placer tenerte por acá. Bueno, Fran, nosotros queremos comenzar contigo analizando toda la situación que estamos viviendo y comenzando desde esa mirada histórica y cultural. Y que tú puedas explicar cómo se puede explicar la migración desde un contexto histórico y cultural. Y qué provoca que se mantenga todavía en nuestros días ese flujo migratorio tan fuerte, tan importante. Bueno, buen día, muchas gracias Marianela por la oportunidad. Yo creo que es un tema muy apasionante, muy bueno, muy de actualidad, que está permeando nuestras vidas. La migración haitiana, la migración entre los países fronterizos es normal. La migración ocurre de un lado para otro de manera normal en todo el mundo, donde hay fronteras. Ahora, cuando un estado tiene más desarrollo que otro, ese estado que tiene menos desarrollo económico, político, hace que, sobre todo económico, hay una migración económica de gente buscando mejorar sus condiciones de vida. Entonces eso pasó en Haití y República Dominicana. O sea, en una época los dominicanos querían la anexión a España, en 1822. Una gran mayoría de dominicanos, otros querían otra cosa, pero una gran mayoría de dominicanos querían la anexión a España. Otros estaban con el Gran Colombia, otros con la anexión a España, pero finalmente triunfó el que se hiciera la anexión a España y no hubo ni un tiro, porque la mayoría quería la anexión. Ahora estamos, digamos, en una situación inversa. En aquel tiempo, Haití era la colonia más desarrollada, más fuerte, con un ejército formado, nosotros ni siquiera ejército teníamos, un ejército muriéndose de hambre, que había abandonado la colonia española. Ahora tenemos una situación inversa, de una crisis extraordinaria en Haití, nunca vista, 1000 y pico de personas muertas, casi 2000 en 3 meses, una locura, una locura.
una pobreza espantosa, una corrupción altísima, un tráfico de armas tremendo y una estabilidad democrática relativa en República Dominicana, un desarrollo económico que cada año se mantiene, aunque hay altos niveles de inequidad, hace que la gente migre de Haití buscando sobrevivir, buscando sobrevivir. La gran obviamente hay temores de otro tipo de migración política, grandes líderes económicos de Haití que están aquí, que han migrado. Hay preocupaciones con eso, pero el Estado debe regular eso. El Estado debe regular esa migración para evitar los problemas que estamos teniendo hoy en día de falta de regulación. El gran problema que tenemos hoy en día es la falta de regulación. Y los problemas que ha habido en otros países es porque ha habido descuido con la regulación. O sea que el Estado, digamos, es el responsable principal. Los diferentes gobiernos que han debido cuidar eso, atenderlo, aquí y en todos los países, son responsables de la migración que tienen. Y de los problemas y la ventaja que tienen, digamos, los migrantes en estos países. Hemos visto cómo la cifra de deportaciones se ha incrementado importantemente en estos últimos, digamos, meses, lo que va del año. ¿Cómo estamos frente a esta situación en términos legales y humanitarios, o en ambas líneas, tanto lo humanitario como lo legal? ¿Qué interpretación deberíamos de darle, Fran, a todo esto? O sea, ¿qué es lo que está pasando en términos de las acciones que estamos haciendo como país con respecto a esa migración a nivel tanto legal como también a nivel humano? Aquí yo creo que debemos mirar dos caras. Una, la del gobierno, y otra, la de la oposición y la de ciertos grupos organizados en la sociedad. Yo creo que la mirada el gobierno no tiene una política migratoria definida, no solo de cara a Haití, sino de cara a los demás países. Nosotros tenemos una migración, creo que bastante desorganizada con los demás países, no solo con Haití. Y eso hay que regularlo, eso hay que aplicar la norma, ver qué tantos migrantes podemos soportar, cuántos migrantes necesitamos, cuánto podemos abrirlo. Desde la sociedad hay organizaciones que han surgido llamando a una expulsión total solo de del abanico de migrantes, solo de los haitianos. Y mucha gente ha empezado, porque venden el discurso de que son una amenaza para nuestro país. Nos quieren anexar pacíficamente, quieren ocupar nuestro territorio pacíficamente. Y ante esa realidad, la demanda de esos grupos es que se expulse totalmente a los haitianos, a tal nivel que ni siquiera trabajadores regulados, que están, digamos que tienen sus papeles más o menos en regla, o lo tienen en regla, quieren que se queden. O sea, el discurso es absolutista. Cero migración haitiana. Somos patriotas y no aceptamos cuestionamiento. Ese es otro elemento. Tú no puedes cuestionar eso. O sea, tú no puedes cuestionar el derecho de esas organizaciones de decir no queremos a nadie. Aunque cuestionen el derecho, un derecho internacional y un derecho que nos asiste a todos. Cuando queremos migrar a otros países, queremos ser acogidos. Claro. Obviamente, si no tenemos, digamos, las condiciones que esos países exigen para migrar, no seremos acogidos. Pero no, queremos que los demás países se acojan al derecho a migración, que es un derecho internacional. Sin embargo, aquí estamos, el gobierno le sigue atrás de esas organizaciones. En vez de estar delante, de tener un pie, digamos, delante de esas organizaciones que están demandando esto, yo creo que el gobierno lamentablemente anda detrás de esas demandas de expulsión de haitianos. Cuando los políticos de oposición o algunas organizaciones, que no quiero mencionar por su nombre, que todos la conocemos, dicen hay que sacarlo de aquí, como sea, hay que, no importa si están legal o no, no están invadiendo, hay que sacarlo. El gobierno actúa sacándolos masivamente. Se entiende que saquen los consulados en un contexto de violencia, pero no se entiende cómo ni siquiera en la frontera o aquí no hay un plan de regularizar o de atender
la gente que cruza y que nosotros necesitamos como país. Porque de repente también muchos dominicanos dicen, o algunos dominicanos dicen, no los necesitamos aquí. Pero ellos vienen porque los necesitamos, la economía los necesita, los mismos empresarios, los industriales han dicho, señores, necesitamos gente que trabaje. Es verdad que en algunos centros urbanos pueden estar desplazando, digamos, puestos de dominicanos, es probable. Hay, pero también es verdad que los dominicanos los están empleando, subcontratándoles y pagándoles peor. Por ejemplo, decimos, están desplazando los taxistas. Pero dominicanos que son taxistas le alquilan el taxi al haitiano y se sientan a vivir de la renta del taxi. Igual, dominicanos que tienen puestos de fruta, que vemos a los haitianos en los puestos de fruta. No es del haitiano, el puesto de fruta es de un dominicano generalmente. O vendiendo flores, como lo vi yo ayer. O vendiendo flores. Sí. Claro que en algunos casos ellos son los propietarios, claro que sí. Claro que pero es lo que menos. Pero en muchos casos, yo conozco muchos casos de dominicanos que tienen, que no, entonces no se trata de un desplazamiento, se trata... Los que venden coco. Se trata también, digamos, puede haber desplazamiento, no digo que no, pero se trata también de dominicanos que emplean haitianos. Exacto. Entonces, esa realidad no queremos verla. No queremos ver que necesitamos mano de obra extranjera, que necesitamos gente que nos ayude. La tasa de natalidad dominicana ha caído drásticamente. Drásticamente. A uno le da brega ver un niño. Yo pronostico que... Ayer salió un reportaje planteando, leía yo, que ha disminuido, que creo que en 1.20 y algo. 1.11 está. Ok. La nuestra, según la ONE. 1.11. Okay. Ayer yo veía 1 punto y algo que ha bajado, ha descendido. Pero no nos damos cuenta que las medidas que está, por ejemplo, promoviendo el Estado, expulsión masiva, mucha burocracia para regularse. Porque es verdad que migración está abierta, pero la burocracia es enorme para regularse. Más militares en la frontera están haciendo que el negocio del tráfico de migrantes sea rentable. Y están también aumentando la inseguridad. Yo debo decir eso. Porque en vez de entrar a la gente que necesitamos, facilitarle la visa, facilitarle el permiso de trabajo al que necesitamos y decir, mira, tengo su foto, tengo sus huellas digitales, aquí hay, por decir una cifra, 500.000 migrantes y todos están registrados y sé quiénes son y tengo sus huellas. Si algo pasa aquí, yo sé quiénes están aquí. Claro. En vez de tener eso controlado de esa manera, el gobierno ha dejado que entren, vuelven y lo sacan, y el negocio del tráfico no se va a acabar nunca. Se incrementa. Porque y le genera, le genera más dinero a quienes trafican con el Entonces estamos generando un ciclo vicioso. Y el gobierno no puede esperar, yo quiero hacer esa advertencia, el gobierno tiene que tomar medidas sin esperar el diálogo, el resultado del diálogo en el CES. Las medidas que están en la ley, las medidas que hablan, que tenemos de políticas migratorias, el gobierno tiene que tomarlas sin esperar los resultados del diálogo. Ahora, si quiere, para algunas medidas, esperar el resultado del diálogo en el CES, que es muy valioso, perfecto, pero para el grueso de medidas que hay que tomar, están en las leyes y las normas nuestras. Frank, con respecto a porque tú como antropólogo creo que pudieras darnos mucha luz en esto, con respecto a la migración que vivimos en años pasados, digamos en los años 30, 40, luego 50, era una migración exclusivamente hecha por el Estado Dominicano para la caña de azúcar, ¿no? O sea, se contrataban, venían, se fueron quedando, porque tampoco en ese entonces, en ese contexto, se hacía un ejercicio de política migratoria transparente, pero ahora esa migración tiene matices diferentes en términos de a qué viene al país y en qué se emplea. Tú no puedes establecer de alguna manera con respecto a ese contexto, cómo ha sido el cambio, cómo ha cambiado esa migración, esa que se dio en ese momento específicamente para caña de azúcar, que ahora es para diferentes sectores, porque hay una demanda del sector empresarial que ha salido en los medios de comunicación también, demandando que se regularice, pero que también se le permita a ellos la contratación, porque los negocios de estos empresarios están viéndose afectados y amenazados además. Yo creo que la migración estaba en los gobiernos, digamos, anteriores, al principio, cuando empezó para la caña de azúcar, estaba más controlada. Yo diría que estaba más regulada.
porque el haitiano venía, muchos se iban, todavía es así, en algunos lugares vienen y se van, todavía es así, en algunos lugares de corte de caña vienen y se van, eso es bueno decirlo. Se le carnetizaba. Pero sí, se le carnetizaba y había un control sobre eso más riguroso de lo que tenemos ahora. Ahora, yo diría que la crisis en Haití, unido a la corrupción del tema del tráfico de migrantes, en el que están involucrados todos los niveles del Estado dominicano y de la sociedad dominicana, empresarios dominicanos aliados a gente al interno del Estado, ha hecho que esa migración sea más masiva y más irregular, más masiva y más irregular. Y el negocio sea más redondo, porque los precios son más caros, se trae más gente y la misma gente se devuelve para tener que volver a pasar, pagando, ya no solo en la frontera, pagando hasta el policía que le pare en la calle para que lo deje ir, con sus papeles legales. Con sus papeles legales, hasta el policía que tiene, que mira, tengo el papel, lo está renovando, tiene una documentación en tránsito, camina. Hay denuncias y hay gente cercana a uno. Yo vivo en un sector de la ciudad donde hay muchos haitianos y ellos te cuentan cómo, y eso tú lo ves en la cotidianidad. Nadie tiene que contártelo. Nadie tiene que contártelo. Entonces, fíjate, hay en un contexto de autoritarismo que se veía a cierto orden, pasamos a un contexto democrático, con más elecciones, con más capacidad de elegir, con más capacidad de organizarnos, con más capacidad de comunicarnos a través de redes sociales. Pero la sociedad ha cambiado drásticamente, porque en el fracaso de la democracia de responder a las expectativas de los jóvenes, a la de equidad, de trabajo, y de ahí la crisis de la natalidad que estamos teniendo ahora mismo, los políticos están dando su mismo fracaso en lograr más, no solo más riqueza, porque somos un país más rico, no lo olvidemos, somos un país más rico, pero somos un país más rico para los más ricos. Exacto. Los más pobres son más pobres. El crecimiento económico ha sido sumamente alto. Y el más alto de la región. Y los planes de pobreza son para amortiguar, no para superar la pobreza, para amortiguar la pobreza. Ojo con eso. Entonces, en ese contexto, los jóvenes están mirando hacia atrás. Y los nuevos grupos patrioteros, porque debo usar ese nombre, la gente cree que cuando se les dice nacionalista es un elogio. No es un elogio, son patrioteros. Falsos patriotas están diciendo, el problema que tenemos es la migración. Y tenemos éxito político, y como nación, si lo logramos sacar todo. Porque es una invasión pacífica. En ese mismo contexto, Frank, ¿cómo los partidos políticos y la situación de la democracia que tenemos ahora incide en este problema? O sea, porque los partidos políticos también se han estado manifestando y sumando también a un posicionamiento anti-haitianos. ¿Cómo tú valoras eso? Yo lo veo como un resultado del fracaso de los partidos políticos. O sea, como no hemos logrado equidad, hemos logrado un pésimo indicador de equidad y tenemos un excelente indicador de riqueza. Tenemos problemas estructurales, eso es innegable, innegable. Entonces, la forma de rescatar el liderazgo es decir, buscar un enemigo. El enemigo es el haitiano y yo lo voy a sacar. Entonces hay líderes en la oposición prometiendo el máximo de expulsión y diciendo esto es hacer patria y el gobierno le ha caído atrás y se le ha ido adelante a un nivel tal que no sé si ustedes han visto militares probablemente en el ejercicio de sus funciones legales, en el sentido de que están sacando migrantes ilegales, son sus funciones legales que les ha atribuido el presidente y los organismos del Estado, ayudar a migración, a expulsar migrantes, filmándose maltratando a los migrantes. Es decir, si los maltrato, de mayor demuestro que soy patriota y soy un buen militar. Eso que en otro país sería inaceptable, aquí es aplaudido lamentablemente por organizaciones que en la sociedad dicen que eso es hacer patria. Pero cuando les toca el maltrato a ellos, por alguna razón, entonces no es patria. Es abuso. ¿Y cómo está impactando la situación migratoria, las medidas
tomadas recientemente por el gobierno. O sea, ¿cómo tú vinculas esa cuestión, esas dos cuestiones? Fíjate, yo creo que las medidas que tomó el presidente, las 15 medidas que él tomó, el grueso de las medidas no ataca estructuralmente el problema. Es decir, ¿cuál es el problema de la migración? Regulatorio. Regulatorio. Relaciones Exteriores debiera regular la cantidad de migrantes que entran, fotografiarlos, tener sus huellas, todo. ¿Con qué el presidente ataca el problema? Más militares en la frontera, más oficinas de migración, que en algún momento serán inútiles porque no habrá migrantes haitianos que sacar, no tendrán nada que hacer. No sé si empezarán a sacar a los chinos ilegales o a los que hay ilegales, hay venezolanos ilegales, van a sacar también a los venezolanos ilegales, van a sacar a los demás, no lo sé. Pero bueno, eso no lo toca, ni siquiera lo menciona. no, yo creo que el país respeta esa migración ilegal y la cuida, porque cree que es mejor. No quiero compararla ni decir si es mejor o peor, creo que eso me parece que es algo que no debiera hacerse, pero hay una mentalidad que entiende que esto nos blanquean, esto nos adecentan, esto mejoran la raza. Hay un sustrato ahí lamentable que debemos tener cuidado, porque estamos promoviendo, queriéndolo o no, estamos promoviendo la idea de que hay razas superiores y razas inferiores. ¿Quiénes son, digámoslo? Pero hay medidas estructurales importantes, las menores. Por ejemplo, la de crear una procuraduría especializada, creo que es la única medida estructural que dice, vamos a atender el caso con la corrupción interna. Parece inteligente. Pero no dice, no hay una medida que diga, el mismo presidente admitió, el gran problema es la migración irregular. Pero ¿cuál es la salida regular? Tenemos los consulados cerrados. Entonces usted no tiene, digamos, el problema estructural, usted lo mantiene intacto. No hay regularización, los consulados están cerrados. Migración está abierta, pero regularizarse cuesta una barbaridad. Entonces, tenemos cerrada la puerta a la regularización realmente. Y la entrada solo puede ser irregular. Y hay que decir, todas las fronteras son porosas, incluyendo la nuestra. Entonces, de todas las medidas, solo una o dos son medidas que atacan el tema estructural muy débilmente. Muy débilmente. El problema estructural de fondo es que sabemos que es delicado, porque hay una crisis no solo política, hay una crisis de subsistencia en Haití, hay una crisis de seguridad, que tenemos que cuidar eso. No quiero minimizar ese problema, no nos descuidemos, claro que no, pero tampoco seamos ingenuos. La inseguridad aquí se acrecienta cuando cruza, ¿quién no sabemos que cruza? Cuando la tenemos regularizada y sabemos a qué cruza, a qué viene y a dónde va, entonces tenemos más seguridad. ¿A quién beneficia esto? Eso iba a preguntar. ¿A quién beneficia esto, Mariana? ¿A quién beneficia esto? ¿A quién beneficia y a quién perjudica? ¿A quién beneficia? ¿Quién pierde también? ¿Quién gana con esto? Yo quiero que hablemos de eso y creo que era tu pregunta. Claro, sí. Mira, porque hay gente que dice, no, nosotros perdemos todo con la migración. Vamos a ver. ¿Quiénes ganan con sacar a los haitianos? Veamos quiénes pierden. Pierde el agricultor, sobre todo, que tiene su pequeño periódico. Yo tengo amigos agricultores que están perdiéndolo todo ahora mismo, porque no tienen a quién contratar. Algunos industriales y algunos comerciantes que tienen, no muchos, no algunos, muchos comerciantes industriales que tienen haitianos en sus industrias y sus comercios. 3 sectores. Y también, digamos, algunos, en algún nivel, es bueno decirlo, aunque haya haitianos vinculados a hechos de delincuencia, tenemos seguridad haitiana o seguridad de mano de obra haitiana en muchos de nuestros residenciales. Eso lo perdemos también, porque no es verdad que vamos a poder pagar la mayoría una mano de obra dominicana, no es verdad. Entonces, yo diría que perdemos por ahí. ¿Quién gana? ¿Quién gana? Sobre todo, ¿quién gana? El gran sector importador en auge en este país. ¿Por qué? Porque en la medida que el agricultor dominicano no puede producir, en la medida que el industrial no puede producir, que el comerciante no puede producir, el gran sector importador, que es cada vez más fuerte en el país, y hay que recordar que somos una media isla, importamos muchísimo. Importamos ajo de China, cebolla, creo que esta cebolla de China, arroz de Estados Unidos, o sea, estamos importando
todo lo que aquí empezamos a producir, a pesar de que las cifras son de que, según cifras oficiales del Ministerio de Agricultura, tenemos cerca de un 95%, más de un 90% de autosuficiencia alimentaria, eso ahora está en declive. Hay que saber en cuánto está ahora. Igual va a pasar con los comerciantes. Los comerciantes que producían sus cosas aquí y sus industriales, el gran sector importador va a traer lo que ellos van a dejar de suplir. O sea que se va a reproducir la pobreza, porque en la medida que nuestro campesinado y nuestros productores se quedan sin escenario, eso va a repercutir también de manera importante en toda la población. Pero bueno, yo quisiera que me lo expliques tú, desde tu mirada también antropológica, cuál es el impacto socioeconómico que vamos a tener ante una realidad como la que tú describes. Y en términos social, ¿qué va a pasar con la población común y corriente de nuestros barrios y nuestros pueblos en la República Dominicana ante una realidad como esa? Mira, yo creo que la oligarquía más conservadora ha logrado montar el discurso de que el haitiano es un enemigo, que ha encontrado una base cultural en el negro que te vas a llevar cuando eras pequeño, te va a llevar el negro en el saco, era el haitiano del pueblo, los haitianos que viven en el pueblo, que te van a llevar en el saco si te portas mal. Es el negro detrás de la oreja, es el negro que no queremos. Entonces, hay un sustrato cultural en esa negación, que encuentra un terreno con un caldo de cultivo adecuado. Y lo encuentra también en un Estado que no ha sido capaz de regular la migración, que no ha sido capaz de decir, organicemos esto. Y espera que la sociedad se lo diga en un diálogo en el CES para hacerlo. Entonces, lo hice porque me apoyaron. Si no me apoyan, no lo voy a hacer. Si no me apoyan, no lo voy a hacer. Entonces, esto lleva a una sociedad cada vez más autoritaria, porque no te permiten el cuestionamiento. Estos nuevos grupos patrioteros, aunque se han organizado, y debo decir, son en el diálogo decente, no ofenden a estos muchachos jóvenes, excepto uno que tiene unos medios de comunicaciones que llamó a los dominicanos ahí con pistola, escopeta, todas las armas que tuvieran una marcha flusa. Luego ni siquiera un llamado de atención, ni siquiera decirle, mi hijo, no hagas los llamados así, llama las cosas en paz, no. Al Ministerio del Interior lo que pone, en vez de hacer un llamado de esa manera y decirle, mira, solo por eso te vamos a prohibir la marcha, por tu llamada a la violencia. Claro. ¿No? Te dejamos marchar, se mandó un contingente policial y después, como ustedes ven, se toma una decisión de parte del gobierno, que ahora está en los tribunales, no sé si todos nuestros oyentes lo saben, de destruir lo que era el barrio de Matamosquito. Borrarlo del mapa porque los dueños de los títulos de propiedad habían pedido que se hiciera eso según declaró el gobierno. Entonces, había que destruir eso. Y ahora están algunos propietarios diciendo, yo tenía un título ahí, yo tenía un pedazo ahí, que demandando esa decisión, digamos, que debió quizás ser de un juez el que podría llegarse a ese nivel. Entonces, a ese nivel de autoritarismo estamos llegando. Pues eso es una gran amenaza al Estado social y democrático de derecho. Porque cuando un Estado se permite él mismo violar las leyes que debe aplicar y los derechos que debe garantizar, entonces estamos en una situación bastante delicada. Así es, está aumentando ese racismo que hay en la sociedad dominicana, pero lo peor de todo es que está aumentando ese autoritarismo. O sea, la gente ve en ese autoritarismo de estos nuevos líderes de pantalla, como son algunos, solo de pantalla, y otros líderes que tienen movimientos con nombres que llaman a una patria vieja, al viejo patriotismo. O sea, la dictadura. Sí. Están llamando a no discutir lo que yo decido. Si yo digo que por ahí es, por ahí es. No hacen propuestas. Esa es su capacidad de generar violencia simbólica en la sociedad. Se presentan como líderes en los medios, tienen medios, tienen poder. Otros se presentan como un grupo organizado con uniforme muy decente, pero sus propuestas no se discuten, se imponen. No hay un grupo de eso que ha dicho, vamos a discutir con la sociedad esta propuesta que vamos a hacer, no, vamos y no imponemos. Y entonces el gobierno le cae atrás. Eso es lo peligroso de esto. Yo no quiero ser alarmista, porque este espacio para nada busca una cosa como esa.
todo lo contrario, nosotros estamos apostando a un sentido de paz y de amor, y es al llamado que hemos estado siempre acudiendo. Sin embargo, no puedo dejar de hacerte la siguiente reflexión y pregunta. En los años de Trujillo hubo una matanza. Hoy día hay personas que salen por medio de comunicación pidiendo a la gente que se arme a salir a cazar. ¿Tú crees que corremos peligro en este nuevo escenario de que suceda una tragedia, digamos? Porque, vamos, hay gente que se parece ser que está dispuesta a muchas cosas. Sí, yo creo que el gran riesgo de estos grupos que llaman a resolver el problema con violencia, con expulsiones masivas, sin importar si estás legal o no, con, hay que decirlo, atentando contra la prensa libre, amenazando a periodistas porque los cuestionan, amenazando gente porque cuestiona su posición, hay que decirlo, amenazando la libertad de expresión en la que ellos usan para expresar sus ideas, amenazándola. Eso es lo invisible que no ve la juventud. La juventud lo que ve, lamentablemente, es están promoviendo el orden, están promoviendo la regularización, y muchos jóvenes no ven el peligro del autoritarismo, que puede ser una desgracia para ellos también. Que puede culminar, oye bien, por lo que tú dices, Marianela, eso es muy importante, puede culminar en una desgracia. Es un llamado a, si hay un haitiano, que puede ocurrir, puede ocurrir, incluso, yo digo más, puede ocurrir motivado. Dile a ese haitiano que mate un carajito, o que le dé tan duro que casi que lo deje muerto, para provocar y que se vaya, y pagarle, para que esta población, para poder masivamente sobrevivir, acabarlo, para que la población vaya, y como es un linchamiento, es difícil hacer justicia, es un linchamiento, es una sociedad buscando justicia, caramba, qué difícil es hacer justicia. Y ahí entonces mueven a la sociedad hacia la violencia. Claro, y ojo, yo estuve en la frontera, en Pedernales, hace una semana, y venía con 2 compañeros de una institución para la que estoy haciendo una consultoría. Y cuando veníamos pasando por uno de los retenes, el joven militar ve a los compañeros que estaban sentados en la parte frontal, yo estoy sentada en la parte de atrás, a ellos no les dice nada, y a mí se acerca y me hace un saludo para que yo le hablara, para identificar de dónde yo era. Te estoy hablando que vengo de Pedernales. Sí, sí, sí. Eso quiere decir que no solamente las personas de nacionalidad haitiana o de ascendencia haitiana necesariamente están expuestas, también las personas que somos de color negro, como yo. Bueno, que mira que estoy con unas trenzas. Muy linda. Gracias. Que soy negra y me asumo como una mujer afrodescendiente. Y uso colores también llamativos, como es nuestra cultura afrodescendiente. Entonces a mí simplemente, si yo no hablo o no presento un documento, a mí simplemente me pueden también asumir como una persona de nacionalidad haitiana y montarme en una camiona, sin ningún problema. Cuando él me hizo la pregunta, que veo que no le pregunta a los demás, porque eran de tez más clara que yo, dominicanos también, los compañeros, yo me dije, bueno, y el muchacho era un poco más oscuro que yo, el que me preguntó. Por cierto, que me pareció bastante también interesante. No, me pareció para análisis antropológico y sociológico, porque él es más negro que yo, es azulito el muchacho. Y se me pone así de lado mirando hacia allá, y ni siquiera me mira, o sea, no tuvo ni siquiera el valor de mirarme a la cara para hacerme la pregunta. Él así de lado me pregunta, me dio un saludo que dejó claro que era para escuchar mi voz. Entonces yo le respondí con el mismo saludo que él me hizo. También con mi segunda intencionalidad. Entonces yo te pregunto en este escenario, también, y ahí lo uno al tema humanitario, que es muy importante cuando se aplican políticas públicas, más en un país que en el 2010 asumió en su constitución tener un Estado social y democrático de derecho, y siempre me agarro de ahí como abogada también que soy, y activista social. Vimos en la prensa como una mujer de nacionalidad haitiana parió en el frente de un hospital de una manera totalmente inhumana, poniendo en riesgo su vida y la de la criatura que nacía. Una chica que muere por temor de que si iba al hospital la agarraran presa. Y una situación con una compañera del movimiento social
Guadalupe, que para mí mi lectura es que eso no fue casuística, eso estaba vigilado, eso no fue un accidente. Agarran a una persona que trabaja con ella ya hace unos años. Esa señora al mismo tiempo viene, como me explicó Guadalupe, de una realidad de un marido que se suicida porque le sustrajeron todas sus pertenencias, un motor que tenía también, en una redada. ¿Cómo tú interpretas eso? Y ahí te pregunto también cuáles son las alternativas, porque aquí siempre nos gusta en este espacio no solamente hablar de los problemas y las situaciones que tenemos, sino en perspectiva, cuáles pudieran ser las alternativas de abordar todo esto, todo este escenario que nos desborda. ¿Qué tú crees que pudiéramos, sin dar una receta obviamente, pudiéramos estar haciendo, generando, no solamente el gobierno, sino la sociedad, porque somos ciudadanos y ciudadanas, dominicanos y dominicanas, personas de este país, tanto los que somos originarios como los que no lo son, ¿qué pudiéramos estar haciendo para enfrentar todo esto con las amenazas que nos representa la realidad? Entonces, algo habrá que hacer antes de que suceda una cuestión mayor. Ya han sucedido cosas, pero una cuestión de marca mayor, ¿cómo pudiéramos evitarla? Mira, yo creo que al gobierno le toca una gran parte. Lamentablemente, la mayoría de las instituciones no les gusta regular. A las instituciones les encanta hacer proyectos porque tienen dinero, ejecutan, no se meten con nadie y buscan empleados. Pero regular, generalmente en nuestra pobre institucionalidad es muy pobre regulando. En todo. En obras públicas hemos visto lo que pasó en el Dexter y muchísimas otras construcciones está pasando lo mismo. En tránsito no regulamos, tomamos medidas paliativas. El manejo de la violencia de la mujer, un desastre. En el tema migratorio, otro desastre. En el tema de la equidad, un desastre peor. O sea, el gobierno tiene que regular y tiene que regular. Nosotros tenemos una aspiracional de país que está en la estrategia de desarrollo 2030. Puede variar un poco para acá, un poco para allá, pero tenemos una aspiracional ahí. O sea, el gobierno debe regular hacia esa aspiracional. Y ese aspiracional no nos llama a ser cerrados, nos llama a tener una apertura hacia la migración que necesitamos. Ese aspiracional llama también a la sociedad a ser responsable con lo que es la migración, a evitar el racismo, evitar la violencia, ayudar al gobierno a bien gobernarnos, no ayudarlo a ser más autoritario, como lamentablemente es lo que está pasando a raíz de algunas organizaciones, entrar en el escenario de redes sociales y el mundo político. Yo creo que la sociedad, digamos, civil y también los demás grupos tenemos un rol extraordinario que jugar en el diálogo que salió en el CES. Si el gobierno no ve una acogida mayoritaria para regular la migración, no la va a regular. Porque este gobierno, lamentablemente, es un gobierno de redes sociales. Si alguien le dice algo en las redes, el gobierno hace lo que si alguien le dice a un grupito. Si tiene mucho poder, aunque no sea una masa que le esté diciendo eso, el gobierno hace lo que esa persona con poder le diga, porque está muy dependiente, lamentablemente, de las redes sociales. Entonces, no quiere críticas ahí, no quiere... Las redes, es verdad, hay que reconocer que las redes lo ayudaron mucho a subir, él no quiere cuestionamiento de las redes. Pero eso quiere decir que hay medidas que tomar que no son tan populares. Si la medida de regular la migración haitiana no es tan popular, hay tanto miedo en tomarla, que hay que llevarla al CES para que la gente diga, regulemos, el gobierno va a esperar que sea una mayoría que lo diga. Quizás una mayoría no lo diga. Porque en estos diálogos nadie soporta, o muy poca gente soporta, y pocos programas como tú soportan la acusación de que, mire, está cuestionando el que yo digo que saquen a todos los migrantes. Pocos programas aquí y pocos medios se atreven a hablar de esto. Porque es un tema tabú. Es un tema tabú. Aquí hay miedo de hablar de este tema. Porque sabemos a qué nos ponemos cuando hablamos de este tema. A la violencia en las calles, a la violencia personal, al rechazo, tergiversando las cosas que se dicen. Porque déjame decirte, nadie niega el peligro que representa Haití también para la República Dominicana. Nadie niega que hay delincuencia de haitianos aquí.
Nadie niega que tenemos un gran peligro con las bandas. ¿Y qué deben estar aquí ya? Lo sabemos, una parte está aquí. Lo sabemos. Nadie niega eso. Pero tampoco nadie niega que hay mucha gente trabajadora. Haitianos que están buscándose el día a día y están haciendo mover nuestra economía. Y están ayudándonos a vivir mejor como sociedad. Si eso lo negamos también, como quiere ese discurso patriotero que lo neguemos, vamos a estar negando nuestra propia mejoría económica, nuestro propio desarrollo. Porque no es verdad, no es verdad que como creen muchos, los dominicanos, los venezolanos, los chinos van a ocupar el lugar que dejen los haitianos en la economía. No lo van a ocupar, no lo van a ocupar. Ni están habituados, ni es su deseo, ni es su expectativa. Y tienen un nivel de vida mayor que el nuestro en otro destino. Entonces, la sociedad civil tiene un rol que jugar aquí. La prensa tiene un rol que jugar. Las organizaciones sociales, para que no caigamos de nuevo en una sociedad que hemos ganado un poco de democracia, un poco de democracia del voto, pero no de la equidad y de la justicia social. No la hemos ganado, la hemos perdido. Tienen que pelear, tenemos que pelear desde nuestras organizaciones para no echar hacia atrás y apoyar nuevos autoritarismos que nos lleven con ese sustrato cultural a negar la negritud, a negar el ordenamiento de la migración haitiana, a corregir los errores en la seguridad, que hay errores en la seguridad por esos errores, en dejar la frontera tan porosa, y a vigilar para que tengamos y a cuidar una convivencia adecuada con los haitianos, nada más, no solo con los haitianos, con todos los que lleguen, de Kenia, de China, con todos los que lleguen. El dominicano es una cultura abierta. Claro, con todo la cultura dominicana no es cerrada, al revés. Déjame decirte, el secreto de esto está en la frontera. Yo quiero decirlo, en Pedernales, la convivencia es tranquila. Totalmente. En Pedernales los haitianos cruzan y se van. Sí, en la tarde, sí, sin ningún problema. Yo sin ningún problema. Pude verlo en mi viaje, que es así. Pude comprobarlo. ¿Por qué esa convivencia? Porque tienen las normas claras. Tú vienes a trabajar aquí a este hotel y te vas en la tarde. Y los militares saben, y migración sabe quién es que viene y que va. Y el hotel sabe que esa persona debe salir de nuevo en la tarde por la puerta fronteriza. No hay ningún problema. Y la gente común del pueblo también. Entonces, lo asume. Tenemos que mirar esa buena convivencia. Déjame decirte, una de las provincias más pobres de este país, con los haitianos, que ha sido fructífera, pero que ahora va a cambiar, porque todo el mundo tiene la mira puesta hacia allá, hacia el desarrollo turístico, hacia que cuidemos esa zona que estamos haciendo una inversión extraordinaria. Y si llevamos, yo quiero decirlo claro, si llevamos los valores capitalinos o de otras provincias donde quizá como Dajabón, donde el intercambio a veces hay más violencia, y hay una cultura, digamos, de intercambio que tiene también más problemas. Si no miramos las potencialidades que hay ahí y las reforzamos, y vamos con esta idea de querer controlarlo todo y no aprender de ellos, es decir, a enseñar a el resto del país, no al revés, no aprender de ellos, como ellos tienen un intercambio tranquilo, pacífico, ordenado, que no es el de otras provincias que están más hacia el norte. Y fíjense que es la provincia más pobre, o una de las más pobres, así es, junto con Elías Piña. Si no aprendemos de ello, poco vamos a hacer por resolver el problema de Pedernales. Porque también ese desarrollo económico en la zona puede ser un objetivo de las bandas. Para traficar quién sabe qué. Entonces hay que cuidar de la forma que lo ha hecho la zona fronteriza, las autoridades ahí también. Hay que aprender de ello. Yo le diría al país, a las autoridades, aprendamos de Pedernales. Aprendamos de Pedernales. Y no vayamos con esquemas preconcebidos de otras provincias porque somos el mismo país. Aprendamos de ellos. Déjame decirte que en mi estadía allá yo no escuché a nadie con este discurso. Y la realidad que me encontré es una relación pacífica, como dices tú, y una migración que entra y sale. Hace lo que tiene que hacer, se gana su sustento y se va. Eso fue lo que yo pude observar en Pedernales. Fran. ¿Y bajo índice de delincuencia? No. Ningún problema en las calles. Bueno, nosotros salimos en horas de la noche a explorar. No nos sentimos amenazados. Pero ni amenazadas. Increíblemente tranquila. Y creo que el gobierno, óyeme bien, debiera estudiar con tantos organismos que tiene, el Instituto de Migración de Estado Wilfredo Lozano, el Museo
los investigadores de cultura que están ahí Ujú, son investigando folclore, deben investigar este tema también. ujú. ¿Por qué esta zona es tranquila? ¿Por qué aquí no hay tantos problemas? ¿Cómo ha sido la migración aquí? ¿Qué debemos conservar para cuidarlo? Y no hacerlo más inseguro con Ujú, medidas autoritarias ujú. que lleven producto de la experiencia en otras partes del país. Creo que deben estudiar esa realidad. Así es. Bueno, Fran, ¿qué te digo? Gracias mil, sin desperdicio este hombre. Este es un problema, es realmente analizar y a sopesarlo, pero con cabeza fría. También hagan sus comentarios en el chat. El que ustedes entiendan, aquí somos democráticos y democrática. El que ustedes entiendan, ya sea lo que ven de un lado, lo que ven de otro, todos los comentarios, todas las ideas para nosotras y nosotros es importante porque nos permite tener una mirada mucho más amplia de lo que piensa la población dominicana. Así que comenten, por favor, y digan qué piensan sobre este tema tan importante y en el que tenemos que ocuparnos todos y todas en este país, porque de alguna manera a todos y a todas nos afecta, nos impacta directa o indirectamente. Así es. Muchas gracias por su sintonía y nos vemos en el próximo episodio. Fran, gracias mil. Sin desperdicio. Yo quiero agradecerles a ustedes, invitarle primero que si le gusta este episodio, recuerden siempre darle me gusta, compartir con sus redes sociales para que otras personas puedan escuchar este tipo de análisis, esta otra mirada de la realidad, mucho más humana, mucho más consciente y sopesada. Si también creen que es un buen episodio, suscríbanse las personas que se conectan por primera vez a nuestro canal para que sigan recibiendo todas nuestras entregas. También denle a la campanita de notificaciones, porque aquí tratamos siempre de llevar mensajes que puedan ser de utilidad para nuestra población.